¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué sientes tanta paz en tu propio rincón, mientras otros parecen encontrarla solo en medio del bullicio? Y si no fuera flojera, ni rareza, ni mucho menos un defecto social, y si lo que realmente está ocurriendo dentro de ti es un movimiento secreto, profundo, que te conecta con tu alma. Carl Jung, ese explorador del inconsciente que no se conformó con explicar la mente como una máquina, decía que existen energías que fluyen de maneras distintas, algunas hacia afuera, en busca de ruido y movimiento, otras hacia adentro, en busca de silencio y recogimiento. Y aquí empieza la revelación. Si tu refugio es tu casa, si el sonido de la lluvia en tu ventana te parece más nutritivo que una fiesta, quizás no estás huyendo del mundo. Quizás lo estás comprendiendo de una forma que otros todavía no han descubierto. ¿Nunca te ha pasado que, después de pasar horas entre gente, terminas sintiéndote vacío, como si hubieras entregado demasiado de ti? Ese agotamiento no es casualidad, es tu esencia pidiendo descanso. Jung decía que el alma introvertida es como un campo fértil, no se nutre de la exposición constante, sino del silencio, de la calma, de la pausa. Y lo más hermoso es que cuando ese campo florece, cuando eliges estar con alguien, lo haces con una presencia tan plena que los demás lo sienten. No actúas por obligación, sino por verdad. Claro que también surge la gran pregunta: ¿por qué, incluso entendiendo esto, todavía te sientes torpe en grupo, como si fueras extranjero en tu propio idioma? Jung hablaba de la función inferior, ese territorio de nuestra psique que es menos natural, más incómodo, y que aparece justamente en los espacios sociales. Allí donde otros fluyen, tú te sientes extraño. ¿Por qué? Porque el mundo muchas veces te obliga a danzar en un ritmo que no es el tuyo, a sostener conversaciones cuando tu alma pide silencio. Pero dime, ¿no es acaso fascinante que aquello que otros ven como debilidad sea en realidad un portal hacia tu autenticidad? La introversión no es un muro, es una puerta. Una puerta que abre hacia adentro, hacia la individuación, ese proceso del que hablaba Jung, donde te conviertes en lo que siempre fuiste destinado a ser. Imagina por un momento que el mundo aprendiera a valorar ese espacio interior tanto como la algarabía exterior. ¿Cuántos se darían cuenta de que la verdadera libertad no está en la multitud, sino en el reencuentro con uno mismo? Y ahora la pregunta queda flotando. ¿Te animas a escuchar lo que tu silencio lleva tanto tiempo intentando contarte? ¿Nunca te ha pasado que sales de casa ya con el corazón en guardia, como si tuvieras que armarte emocionalmente antes de dar un solo paso? Entras en un lugar lleno de voces, de miradas, y lo primero que sientes no es entusiasmo, sino un peso invisible que se adhiere a tu pecho. Participas en una conversación y, en lugar de sentirte animado, sales drenado, como si hubieras dejado parte de tu energía en cada palabra. ¿Te hace falta habilidad social? No. Lo que sucede es que te están pidiendo bailar en un escenario que no fue diseñado para ti. Jung decía que la función inferior se manifiesta de manera torpe, desprolija, incluso con arranques emocionales. Y claro, no porque seas menos, sino porque esa zona de tu psique no está integrada, no es tu terreno natural. Y eso no significa que tengas que vivir aislado, ni mucho menos. Significa algo mucho más sabio: reconocer tus límites. ¿Acaso no es más honesto aceptar que un zapato no encaja que forzar la marcha hasta sangrar? Entonces, ese malestar que sientes en lo social no es fracaso. Es tu alma susurrando: respétate. Hay días en los que salir cuesta tanto que lo más sincero y lo más saludable es quedarse. Y Jung no solo lo comprendería, aplaudiría esa decisión, porque al hacerlo no estás retrocediendo, estás escuchándote. ¿Y acaso no es eso lo que más olvidamos en este mundo ruidoso? Escucharnos. Dime,
¿No has vivido esa extraña desconexión en medio de una rueda de risas? El cuerpo se mueve, responde, ríe, pero tu alma, tu esencia, no está ahí. Es como estar presente en carne y hueso, pero ausente en espíritu. Esa es la tercera verdad que Jung nos invita a ver. Las personas que prefieren quedarse en casa no soportan lo superficial. Necesitan autenticidad, y es aquí donde todo se aclara. La soledad, como decía Jung, no nace de estar solo, sino de no poder comunicar lo que realmente importa. No es la falta de compañía, es la falta de profundidad. ¿Cómo no sentirse invisible cuando tu mundo interior, ese universo de intuiciones, de reflexiones, de preguntas que arden, no tiene con quién dialogar? No porque te ignoren, sino porque pocos quieren zambullirse contigo hasta el fondo. Quedarse en casa se convierte entonces en un acto de fidelidad con uno mismo. Allí no necesitas disfrazar emociones, ni fabricar sonrisas, ni recortar tus pensamientos para caber en frases vacías. Allí eres tú, completo, sin edición. Y eso no es egoísmo, es hambre de verdad. Porque ¿para qué llenar horas con conversaciones automáticas si tu alma pide fuego, no cenizas? Cuando afuera todo se siente superficial, el regreso a casa se vuelve un regreso a lo esencial. Y ahí, en el silencio, en tu propio espacio, encuentras el diálogo más sincero, el que tienes contigo mismo. Quedarte en casa no es huir, es volver a ti. Es abrazar lo que Jung advertía. Aquello que negamos nos domina, pero lo que aceptamos nos transforma. ¿Y si la verdadera libertad no estuviera en agradar al mundo, sino en atreverte a escucharte a ti mismo? ¿Alguna vez te dijeron que quedarte en casa es perderte la vida, que mientras los demás están allá afuera viviendo, tú te encierras como si huyeras de algo? ¿Y si fuera al revés? ¿Y si en realidad eres tú quien se está acercando a lo que los demás intentan evitar? Tú eliges el silencio porque sabes que ahí no hay máscaras. Y eso, aunque pocos lo entiendan, es un acto de valentía. Puede parecer una simple preferencia, como quien escoge un sabor de helado, pero bajo la mirada de Carl Jung, esa elección es mucho más que eso. Es un llamado del alma. Un movimiento profundo en dirección al sí mismo. En la psicología junguiana existe un concepto fascinante: la individuación. No se trata de volverte alguien distinto, ni mejor, ni más aceptado. Se trata de volverte entero. Es el proceso de integrar tus luces y tus sombras, tu razón y tu intuición, lo consciente y lo inconsciente. Y lo curioso es que este camino nunca se revela en medio del ruido. La individuación pide silencio, pide soledad, pide un espacio donde el alma pueda hablar sin interrupciones. Y para muchos, ese espacio tiene nombre: hogar. Piensa en lo que ocurre cuando cierras la puerta detrás de ti. Afuera queda el ruido, las expectativas, las exigencias. Adentro, empiezas a escuchar lo que durante el día fue acallado, pensamientos que no tuvieron lugar, emociones que se quedaron atrapadas, intuiciones que pedían ser atendidas. Sin darte cuenta, comienzas a recordar fragmentos de ti mismo que habías olvidado. Eso es individuación en movimiento. Dejar de reaccionar a lo que esperan de ti y comenzar a responder a lo que nace desde dentro. Por eso, cuando decides no ir, cuando cancelas una invitación y eliges tu rincón, no estás perdiendo el mundo. Tal vez lo estés ganando desde otra perspectiva, porque hay quienes salen para olvidarse de sí mismos y hay quienes se quedan para recordarse. Tú formas parte de estos últimos. Esa es la cuarta verdad de quien prefiere el silencio del hogar. No buscas distracción, buscas profundidad. En palabras simples, no huyes de la vida,
Huyes de la superficialidad. Mientras muchos se llenan de movimiento para no escuchar lo que llevan dentro, tú descubres que tu sofá, tu cuarto, tu rincón se transforman en un refugio sagrado. Ahí no necesitas actuar ni fingir. Ahí puedes llorar, escribir, soñar, crear o simplemente existir sin que nadie te mida ni te reclame. Eso es lo que significa elegir la calma. No es ausencia, es presencia. Es cambiar el exceso de estímulos por significado. Es renunciar al espectáculo para vivir la verdad. Y tal vez sin darte cuenta, ya estás respondiendo al llamado que Jung describía. El valor de volverte hacia adentro. ¿Alguna vez te han dicho que quedarte en casa es perder el tiempo, como si el silencio fuera una especie de desperdicio? Pero dime, ¿no es en el silencio donde realmente escuchas lo que importa? Jung decía que el alma necesita misterio, símbolos, sentido, y todo eso germina en los lugares donde hay calma. Florece en los instantes en los que eliges parar, en los momentos en que te atreves a sumergirte en ti mismo. Quedarte en casa no es un capricho de comodidad, es un acto de fidelidad al alma. No buscas llenar horas con distracciones, buscas vivir con presencia, con propósito, con verdad. Y eso, aunque parezca extraño en un mundo acelerado, es raro, precioso y profundamente junguiano. Claro, como todo en la vida, esta preferencia también tiene un lado oscuro, una sombra. Jung nos recordaba que cada rasgo de nuestra psique lleva consigo una luz y un reverso, y si se exagera o se ignora, puede convertirse en una trampa. En el caso de quienes aman quedarse en casa, esa sombra se manifiesta cuando el refugio empieza a sentirse como una prisión. El silencio que antes sanaba se transforma en un silencio que oprime, y ahí está el riesgo, cerrarse demasiado al mundo, porque el alma necesita equilibrio, necesita tanto lo interno como lo externo. El aislamiento excesivo puede traer consigo soledad profunda, miedo al rechazo o incluso tristeza que se vuelve pesada. Entonces, paradójicamente, lo que nació como protección termina alzando un muro invisible que separa no solo de los otros, sino también de uno mismo. Pero aquí está la esperanza. Reconocer la sombra es el primer paso para integrarla. Jung insistía en que individuarse no es solamente mirar hacia adentro, sino también aprender a volver al mundo con autenticidad. Así que si alguna vez te sorprendes sintiendo que ya no disfrutas de tu refugio, que estar solo ya no te nutre, sino que te aprisiona, tal vez sea momento de preguntarte con ternura: ¿me estoy protegiendo o me estoy escondiendo? Crecer no es solo retirarse, también es regresar con más conciencia, con más elección, con más verdad. Porque quienes prefieren quedarse en casa cargan un regalo, una conexión profunda con su mundo interior. No buscas solo comodidad física, buscas un lugar donde escucharte, entenderte, reencontrarte. Ese universo interno es vasto, lleno de memorias, sueños, símbolos, intuiciones. Y aunque no siempre seas consciente, está ahí, hablándote, influyendo en tus emociones, en tu creatividad, en tus elecciones más íntimas. Mientras muchos se distraen con el afuera, tú recorres un mapa secreto dentro de ti. Es allí donde brotan las respuestas inesperadas, donde nace la chispa de la creatividad, donde tu alma se recarga de sentido. Para Jung, cultivar esa relación entre lo consciente y lo inconsciente es lo que equilibra el espíritu. Así que la próxima vez que alguien te cuestione por qué prefieres el silencio del hogar, recuerda, no estás evadiendo la vida. Estás cuidando tu mundo interior, cultivando tu esencia, construyendo en silencio una luz que tarde o temprano también iluminará afuera. ¿Te has detenido a notar cómo el mundo gira cada vez más rápido, como si todos corrieran en una carrera que no saben hacia dónde los lleva? En medio de ese torbellino, quedarse en casa suele parecer sospechoso.
Te dicen que eres lento, que estás fuera de la realidad, que te falta ambición. Pero aquí está la sexta verdad. Tú respetas tu propio ritmo. Y eso, aunque no lo parezca, es poder. Jung lo enseñaba con claridad. Cada alma late con un compás único, un pulso interno que señala cuándo es momento de actuar, de descansar, de reflexionar o de entregarse a la conexión con otros. Mientras el mundo afuera grita, corre, produce, no te detengas, tú has descubierto que tu fuerza nace de la pausa. Es en esa pausa donde se asienta lo vivido, donde sanas lo que duele, donde la creatividad encuentra espacio para brotar. Respetar tu tiempo no es ser perezoso, es un acto profundo de sabiduría, porque lo que realmente vale en la vida no se mide por la velocidad, sino por la autenticidad. Jung lo repetía. La individuación, ese camino de volverte entero, no ocurre de golpe ni bajo presión. Es un proceso lento, delicado, que sigue el compás del alma. Y es justamente esa conciencia la que te hace elegir el silencio cuando afuera todo acelera. Sabes que tu ritmo es distinto y eso es lo que te hace único. Hemos recorrido juntos 6 verdades que la psicología junguiana ilumina sobre quienes prefieren quedarse en casa. Descubrimos que no es pereza ni miedo, es energía que fluye hacia adentro, es sensibilidad frente al exceso, es hambre de autenticidad y profundidad, es la valentía de escuchar tu propia voz y honrar tu propio ritmo. Cada vez que eliges tu espacio, cada vez que priorizas el silencio, estás viviendo tu individuación, estás caminando hacia tu plenitud. Jung nos recuerda que no necesitamos encajar en moldes externos para sentirnos valiosos. No tenemos que estar en todas partes, ni hablar con todos, ni llenar la agenda de eventos para ser plenos. La verdadera plenitud nace en el encuentro con uno mismo, en la certeza de que tu modo único de existir es tu mayor regalo. Y si en estas palabras te reconociste, si sentiste que tu amor por la calma y la reflexión tiene sentido, quiero decirte algo esencial. No estás solo. Tu manera de mirar desde dentro hacia afuera es una luz que el mundo necesita. En tiempos de ruido y prisa, quienes saben vivir en silencio muestran un camino distinto, el del autoconocimiento, la profundidad y la verdad. No te castigues por necesitar ese espacio. No te compares con quienes corren en direcciones que no son las tuyas. Tu autenticidad es tu brújula. Tu conexión con tu interior es tu fuerza. Y al honrarte a ti mismo, inspiras a otros a escucharse también. Porque al final, lo que Jung quería enseñarnos es simple y poderoso. Ser entero, ser verdadero, es el mayor regalo que podemos ofrecer al mundo. Y ese regalo empieza cuando tienes el coraje de ser fiel a tu propio ritmo.